te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado. Siempre que veo el Evangelio de Juan, es inevitable pensar en Alvarito, ¿verdad? Y creo que la lectura de este Evangelio es una de las lecturas más hermosas que pueden haber, y me llevó hacia lugares insospechados este Evangelio, porque en esa afirmación tan maravillosa que Jesús hace de la unidad y de la plenitud entre la divinidad, el Espíritu Santo y Él mismo, podemos entender grandes misterios de cómo también en cada uno de nosotros la divinidad también es una, y cómo encontramos a las tres maravillosas personas, o como dirían en otras tradiciones, a las tres supremas personas, ¿verdad? Marcando una diferencia entre nosotros y esas tres personas, ¿verdad? Entonces le llaman así, las tres supremas personas. Y creo que esta alegoría de una expansión de la divinidad en otros seres es algo con lo que debemos quedarnos nosotros también dentro de la cristiandad, que nos cuesta mucho porque nos han siempre predicado de que como que si estas tres supremas personas estuvieran una más lejos que la otra, ¿verdad? Jesús, el más cercano a nosotros, porque convivió con la humanidad, se dio por entero a la humanidad. Luego la Espíritu Santa para reafirmar no solamente la humanidad de Jesús, sino que también su divinidad. Y allá, muy lejos, en los anales del universo, la divinidad, ¿verdad? Y cuando le ponemos la camisa de fuerza de la heteronorma a esa divinidad, todavía está mucho más lejos de nosotros, ¿verdad? Que hacemos una iglesia completamente distinta, una iglesia abierta a todas y a todos. Y en eso estaba pensando cuando me volvió a salir, no sé por qué razón, porque eso es bien raro, ustedes saben ahora en las redes sociales, que si viste algo hace 4 años, muy difícilmente te va a volver a salir, a menos que vos lo busques, ¿verdad? Pero me volvió a salir una persona que se afirma atea, pero que ha tenido muchos estudios teológicos, ¿verdad? Y entonces me volvió a salir y hablaba, y dice, quiero aclarar algo, dice, parte de ahí, quiero aclarar algo, porque nosotros como cristianos no creemos en la reencarnación, pero, ¿verdad? Sí creemos en la resurrección de Jesús. Y aunque es una explicación muy de la filo, ¿verdad? Que a ella le quedaría mejor que a mí, porque yo no soy filósofa, ¿verdad? A puras cachas soy teóloga. Pero en esos enredos humanos en los que queremos entender a la divinidad, esta persona dijo algo bien sencillo, y que a mí me explotó la cabeza, porque para quienes me conocen un poquito más y han escuchado mi historia, los martes en Ministerio Latino saben que yo vengo de un contexto hinduista, y que en ese contexto hinduista nosotros sí creemos en la reencarnación, ¿verdad? Y en el proceso evolutivo del alma. Y partimos del hecho de que todos en algún momento de nuestra vida, de la historia de nuestra alma, hemos sido mineral. Esas piedritas que andan por ahí rodando en el jardín, ¿verdad? Así como la canción de Don Vicente Fernández, ¿verdad? La piedra que anda rodando por ahí. Y a veces nos topamos con las mismas piedras, ¿verdad? Entonces, bajo esa afirmación de un proceso evolutivo, creemos que en la medida en que más nos acercamos a la divinidad
y hacemos nuestro prana yoga, que es que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hacemos está impregnado por la divinidad, alcanzamos la experiencia humana. ¿Ya? Y ahí en la experiencia humana todo el mundo se queda atorado. Por las mismas razones en que el mundo está dividido actualmente. El camino del ego es la roca más dura. Y fue un camino tan difícil, creo yo también, para el movimiento de Jesús después de su muerte. Porque les costó entender, asumir esa nueva forma de Jesús que les estaba acompañando. Y por eso me gusta mucho este Evangelio de Juan, porque nos ayuda a comprender por qué, a pesar de que su cuerpo fue martirizado, ¿verdad?, sacrificado, pudo volver a encarnarse, pero con la espiritualidad. Y en esa espiritualidad llenarse también de la divinidad de la persona suprema, ¿verdad? Llamémosle Dios Padre, Dios Madre, como querramos. En este Evangelio, que se suma a la afirmación de Pedro sobre las moradas, así en plural, ¿verdad? No la morada como lugar subyacente físico en un punto específico, sino las moradas en lo que cada uno de nosotros podemos ser para otra persona. En ese lugar se une la espiritualidad con este ser maravilloso que nos enseñó el camino del amor, o como diría Alvarito, la ética de Jesús. ¿Ya? Y quizás le sumaríamos un poquito más a algo que él decía, la ética sexual de Jesús. Porque si partimos del hecho que esta morada que tenemos nosotros, nuestro propio hogar, nuestro ser, nuestra cuerpa, nuestro cuerpo, es el primer santuario donde cohabitan las tres supremas personas. ¿Ya? Ese lugar, desde el momento en que aceptamos el camino de Jesús, se convierte en un lugar divino. Y ese lugar es capaz de acoger y darle ese consuelo, el acompañamiento y el amor que otro necesita. Otro que probablemente esté sufriendo igual o más que yo. Es un volver a la casa de la divinidad suprema, pero sin necesidad de esperar ese más allá, del que también está hablando la Escritura, porque nos dice que Él va a ir a un lugar, y allá va a estar con el Padre y con el Espíritu Santo, pero nos hace una promesa muy enriquecedora, y es decirnos que ese lugar también puede estar acá, en nosotros. Y yo creo que por allí va un poco el misterio de esta lectura, ¿no? Entender que si bien es cierto, se nos inculca tradicionalmente que tenemos que obrar bien, que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero principalmente amar a nuestro prójimo enemigo, ¿verdad? Porque algún día va a venir de nuevo Jesús y nos va a llevar a la morada, ¿ya?, divina, la morada santa, y hasta lo cantamos, va hacia ti, morada santa. Y uno se imagina que va igual que en aquella imagen, va, ay, yo me porté bien, voy a ir en el camino que va rectecito, va, no hay nada, solo ángeles cantando. Entonces pensamos que ir a esa morada está muy allá, pero Jesús a lo largo de los evangelios nos deja muchas pistas de cómo convertir esa morada en el presente, en el tiempo, ¿no? Y es a partir de reconocernos en esa chispa divina y que dentro de nuestra cuerpa
habitan las tres divinas personas, ¿no? Somos une con Jesús, con la divinidad creadora y con la Espíritu Santa. Fíjense que algo que a mí me gusta de este evangelio también es que Jesús no nos vende esta narrativa como una doctrina, ¿verdad? Sino todo lo contrario, como un proceso para encontrarle. Y yo me imagino a Jesús dejándonos un montón de pistas así en medio de un laberinto como el que está allá en Guayúa, pero más grande, ¿verdad? Y nosotros tratando de entender todos los acontecimientos de Jesús, todas sus palabras, todas sus acciones. Y yo sé que cuesta en ese caminar de Jesús definirnos, primero, como fieles seguidores de Jesús. Segundo, como personas que permanentemente vamos a estar en dos lugares incómodos, de los que hemos hablado estas semanas anteriores. Al pie de la cruz, donde solo se quedaron un par de hombres y el montón de mujeres que lo seguían. Porque pareciera que la crisis, el dolor y el sufrimiento es cosa de mujeres. Y allí unos cuantos, ¿verdad? De seguro, los más gays del grupo fueron los que se quedaron. Estoy convencida. Y el que donó la tumba, va. Bueno, ni modo, me tengo que quedar, va. Hoy ya abrí mi boca y hoy me tengo que quedar aquí. Pero el otro lugar incómodo es precisamente la tumba. Porque ya sabemos que ahí estaba el régimen. Queriendo ver qué sucedía, si se hueveaban el cuerpo para afirmar el milagro, ¿verdad? Y ya sabemos lo que aconteció. Y en ese lugar incómodo, otra vez, fueron las mujeres y unos cuantos hombres. Y ya sabemos, ¿verdad? Primero fueron las mujeres, y cuando las mujeres fueron con el chisme, fueron a ver los hombres si era cierto, ¿no? ¿Por qué estoy recordando esto? Porque precisamente cuando hablamos de ser piedras vivas para el Evangelio o para la buena nueva que Jesús nos ofrece, se trata de estar en los lugares incorrectos, a las horas incorrectas o en los lugares incómodos, con personas incómodas, ¿no? Y así votamos de esta manera toda esta teología patriarcal que, claro, ¿ya?, no pudieron desprenderse de una sola vez los seguidores de Jesús porque ya venían de un contexto específico. Pero que va a ser precisamente ese camino, ese laberinto que nos ofrece Jesús, para entender cómo cada vez que nos rechazan, cada vez que nosotros también somos incómodos o incómodas, cada vez que no nos permitimos participar o ser cómplices del sistema patriarcal que hoy nos impera, estamos construyendo ese camino y esa morada santa. Y no se trata de colocarnos como defensoras y defensores acérrimos de una verdad absoluta, porque no se trata de eso, sino de comprender justamente eso que mencionaba Juan. El que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores. Y a mí me causa mucha gracia cuando la gente que predica, esos que ponen las grandes bocinotas ahí hoy ya no ponen en los parques, pero sí que se escucha. Yo no sé ustedes, pero yo todos los días escucho el Evangelio porque, sin mentirles, yo vivo a 1 kilómetro de la calle Mariona. Y hay una iglesia que está por Ciudad Corinto. Entonces Ciudad Corinto me queda como a 1,5 kilómetros de mi casa. La iglesia está allá y desde allá escucho el Evangelio todos los días hasta mi casa. Entonces se pueden imaginar la gente que vive alrededor de esa iglesia,
como lo escucha, así con vibrato. Bueno. Entonces, se les olvida a estas personas que justamente cuando en Juan 14:12 nos dice, el que cree en mí hará las obras que yo hago. Yo de verdad les digo que tienen la mente, pero así, ¿ve? De anís, ni siquiera de maní, de anís. Porque ¿cuáles fueron las obras de Jesús? Estar con la gente leprosa, que era impura, ¿verdad? Y que nadie quería, que estaban allá refundidas afuera de la ciudad. Hablarle a las mujeres de tú a tú cuando estaba prohibido. Curar personas en el día sábado cuando estaba prohibido. Tocar personas inmundas que tenían demonios o que eran trabajadoras sexuales o mujeres que tenían problemas menstruales y estaban en condición de impureza. Entonces, esas son las obras de Jesús. Las obras de Jesús no fueron ir por el camino diciéndole a la gente, arrepiéntete, pecador. Vuelve al camino. Igual que la señora de anoche, en la vigilia. Y yo, ay, Dios mío. Entonces, Jesús nos marca una brújula. Y yo sé que no es una brújula sencilla. Aquí les voy a compartir algunas obras que yo he estado pensando que podemos hacer. Dar la Eucaristía fuera del templo y sin pedir permiso. Allá afuera de haber un montón de gente enferma que necesita que le llevemos la Eucaristía. O otras y otros magdalitas que tienen un montón de no venir y que necesitan que le llevemos la Eucaristía. ¿Y quién quita? Y regresen, ¿verdad? Regresar a ese ejercicio que creo que ya tenemos 2 años, ¿verdad? De estar nombrando a la divinidad en femenino. Creo que ya cumplimos 2 años. Ya voy a revisar. Y volvernos ese lugar donde las puertas se abren para expulsar el miedo. Yo creo que si hay un demonio en estos tiempos actuales es el miedo. El miedo a que se nos persiga, a que se nos condene por amar diferente, por tener relaciones diferentes, por querer construir vínculos genuinos, pero que no son aceptados por el sistema, ¿no? Y a bautizar. Ya ven que yo en contra del bautismo en la infancia, pero si la gente se quiere volver a bautizar, porque siente que está en un cuerpo equivocado y que al momento del bautizo se le nombró de forma equivocada, hay que rebautizarla. Hay que afirmar sus nombres, sus historias, sus vidas. Jesús camina de esa manera con nosotros. Cuando nos volvemos también incómodas. Jesús nos quiere, como decíamos un día con Abiel, escandalizando el Evangelio. Porque está secuestrado y quiere que lo liberemos. Y nos mostró el camino y nos mostró una morada para hacerlo. Porque al utilizar este recurso alegórico, entendemos que nuestras vidas son válidas y que nuestros caminos también son válidos. Y que de esa manera podemos derrumbar no solamente una teología patriarcal, sino afirmar lo que ya venimos haciendo en casi 11 años de trayectoria. Una teología queer con un manto multicolores como el de Jesús. Amén.